Si pensás que la teología medieval no sabía reírse, es porque todavía no leíste con atención. Hoy te voy a mostrar algo inesperado. En los grandes escolásticos encontramos ironía deliberada, humor sutil y hasta bromas intelectualmente finas. Lejos de ser intrascendente, el humor aparece en ellos como un recurso serio para decir la verdad, poner límite a los argumentos y revelar el orden interior del alma. El primero de nuestros ejemplos va a ser el de Santo Tomás, doctor angélico y doctor común de la Iglesia, a quienes muchos pueden imaginar como un pensador aburrido. Pero ¿qué pensaba el Aquinate sobre el humor? Para responder esta pregunta debemos primero dejar que él mismo la conteste con sus propias palabras, pues en su comentario a la primera epístola de San Pablo a los cristianos de Corinto leemos: debe decirse que en toda expresión figurada es común que el sentido no sea aquel que las palabras presentan a primera vista, sino aquel que quien habla intenta significar. Así, si digo el prado ríe, el significado de esta expresión no es que ese prado ría, sino aquello que yo intento significar, a saber, que el prado se comporta de manera semejante en su belleza cuando florece como el hombre cuando ríe. El ejemplo no es casual. Cuando Santo Tomás habla de un prado que ríe, deja claro que la risa no es aquí algo trivial, sino una analogía de plenitud y orden. Así como el prado florecido manifiesta su belleza, la risa humana manifiesta una cierta armonía interior. Esto ya nos permite sospechar que para el Aquinate el humor no es ajeno al pensamiento serio, sino que puede ser una forma legítima y profunda de expresar la verdad. En el contexto de esta cita, Santo Tomás explica que San Pablo alaba a los corintios precisamente para reprocharlos, y que esa alabanza irónica no contiene falsedad alguna, porque el sentido verdadero no está en las palabras tomadas superficialmente, sino en la intención del que habla. Dicho de otro modo, para el doctor Angélico la ironía no es un vicio del lenguaje, sino un modo legítimo de decir la verdad. Lo vemos reflejado también en sus textos, pues hay pasajes que solo podemos entender cuando tomamos esto en cuenta. Y es que en la obra más importante de Santo Tomás encontramos estas ironías que él mismo alaba en San Pablo. Un claro ejemplo es su argumento en contra de los argumentos de apelación a la autoridad, pues Santo Tomás argumenta de la siguiente manera: si la doctrina sagrada es argumentativa, su argumento radica en la autoridad o en la razón. Si argumenta desde la autoridad, no sería propio de su dignidad, pues el argumento desde la autoridad es el más débil de los argumentos según Boecio. Aquí aparece un giro irónico muy fino. El argumento que pretende rebajar el valor de la autoridad se apoya precisamente en la autoridad de San Severino Boecio. No es un error ni una contradicción, sino una ironía deliberada. La objeción se muerde la cola y expone, sin necesidad de decirlo explícitamente, su propio límite. Y poco después tenemos otro ejemplo, aunque esta vez menos explícito, cuando Santo Tomás argumenta la existencia de Dios en las famosas cinco vías. En la Suma Teológica, Santo Tomás suele presentar objeciones contra su propia posición para luego responderlas. Lo importante aquí es el sed contra, en donde el Aquinate propone una autoridad que justifica su posición. Generalmente suele ser un pasaje bíblico, algún escrito de un santo y muchas veces la autoridad de Aristóteles. Es entonces que llegamos a la cuestión de la existencia de Dios. Santo Tomás pregunta célebremente si Dios existe y como autoridad contra estas opiniones, en el sed contra leemos: pero en contra está lo que se dice en Éxodo 3 por boca de Dios: yo soy el que soy. Nuevamente aparece una ironía sutil. La autoridad citada para afirmar la existencia de Dios es nada más y nada menos que Dios mismo. Además, sabemos que el sed contra es precisamente el lugar favorito de Santo Tomás para jugar un poco con sus argumentos, ya que muchas veces le gusta mezclar un poco las cosas y citar a San Pablo en cuestiones filosóficas para luego citar a Aristóteles en cuestiones teológicas, lo cual muestra que el sed contra no es solo un recurso formal, sino también un lugar donde Santo Tomás juega conscientemente con el peso de las autoridades que cita. En resumen, vemos que Santo Tomás claramente utiliza cierta ironía en sus escritos, pero ¿de dónde sale este tipo de humor? Como era de esperarse, surge naturalmente de la ética aristotélica. En palabras del propio doctor Angélico comentando a esta girita, explica: Aristóteles muestra la virtud que existe respecto del humor, y dice que, en lo que toca al disfrute del humor, aquel que se mantiene en el justo medio es llamado ingenioso o agudo, porque se adapta con facilidad a cualquier situación, y esta disposición se llama ingenio o agudeza, pero el que se deleita con ella en exceso es llamado bufón. De modo semejante, quien se excede en el humor está siempre al acecho para apropiarse de las palabras o acciones ajenas y hacer de ellas una burla, y esta disposición se llama bufonería. En cambio, quien es deficiente en esto es llamado inculto y la disposición se llama rudeza o tosquedad. Aquí Santo Tomás concuerda con Aristóteles en puntos importantes. Para entender mejor el pensamiento del buey mudo, debemos tener en cuenta que en su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo afirma que la eutrapelia, que guarda el justo medio en los placeres del juego, se reduce a la templanza.
La eutrapelia es una virtud clásica que se refiere a la moderación en el ocio y las diversiones y también a la capacidad de tener un buen humor, ingenio y gracia inofensiva en el trato social, de modo que se equilibre la seriedad y evite los excesos o vicios en el entretenimiento, siendo un descanso necesario para el alma. Además, señala que el ingenio es una forma de demostrar que uno puede agradar a sus camaradas. En resumen, para Santo Tomás la ironía no es un capricho ni un recurso retórico menor, está profundamente enraizada en su ética. Siguiendo a Aristóteles, el Aquinate sostiene que existe una virtud propia del humor, la agudeza o ingenio. El exceso degrada el humor en bufonería, el defecto lo convierte en tosquedad, pero el justo medio, la eutrapelia, no solo es lícito, es necesario, es un descanso del alma, un modo sano de convivencia y sobre todo un signo de refinamiento moral. Pero esto no es todo, sino que va mucho más allá. El doctor Angélico argumenta que la falta de voluntad excesiva para participar en el humor es pecaminosa. En la Suma Teológica dedica un artículo independiente a la cuestión sobre si la excesiva falta de humor constituye un pecado y su respuesta es un rotundo y contundente sí. Argumenta el doctor de la Iglesia: todo cuanto, en el orden humano, va contra la razón es vicioso. Ahora bien, va contra la razón el mostrarse oneroso para con los otros, es decir, el no proporcionarles nada agradable e impedir los deleites de los otros. Sobre ello dice Séneca: compórtate sabiamente, de modo que nadie te considere áspero ni te desprecie por vil. Pero pecar por defecto en el juego es no proferir ni un chiste ni conseguir que los demás bromeen por el hecho de no aceptar ni siquiera los juegos moderados de los demás. Los que así se comportan son duros y rústicos, según lo que dice Aristóteles en el cuarto libro de la Ética. Pero, puesto que el juego es útil por el deleite y descanso que proporciona, y el deleite no se busca por sí mismo en la vida humana, como se dice en el noveno libro de la Ética, la falta de juego es menos viciosa que el exceso en el mismo. Santo Tomás no está diciendo que hacer chistes sea una obligación moral, sino algo más provocador. Negarse sistemáticamente al juego moderado, al descanso y a la convivencia amable puede ser contrario a la razón. Para el doctor Angélico, quien se enorgullece de no reír nunca no es necesariamente más santo, sino más rudo. En definitiva, para Santo Tomás la ironía no es un engaño del lenguaje, sino una forma legítima de decir la verdad cuando el sentido no se agota en lo literal. Del mismo modo, el humor no es una frivolidad, sino una disposición ética regulada por la razón, una virtud cuando guarda la medida, un vicio cuando se excede o cuando falta. Ahora bien, si esto es lo que encontramos en el pensador más sistemático de la Edad Media, entonces no debería sorprendernos que su amigo más cercano, San Buenaventura, aborde el humor desde un ángulo similar. Para entender su matiz irónico, consideremos el siguiente problema clásico de la ética: ¿es la castidad una virtud? Si la virtud consiste en el justo medio y el vicio es la desviación respecto de ese medio, parecería seguirse que el celibato, al ser una abstención total, sería un vicio por defecto. Frente a esta dificultad, San Buenaventura hace la siguiente observación: cuando se dice que la virtud se conforma al justo medio, esto no debe entenderse en términos objetivos, pues si así fuera, nadie sería casto a menos que durmiera con la mitad de las mujeres del mundo, ya que ese sería precisamente el punto medio entre todas y ninguna. Este comentario es humorístico en dos sentidos. Primero, resulta gracioso simplemente imaginar la tarea hercúlea que describe San Buenaventura. Segundo, el doctor seráfico adopta una actitud ligeramente irónica hacia la doctrina del justo medio. El segundo aspecto presenta otra muestra de la insolencia culta. Después de todo, hay que comprender la doctrina del justo medio para bromear sobre ella de esta manera. Siguiendo con otro autor, pasamos ahora a uno de los comentaristas tomistas más importantes de la historia, el cardenal Cayetano. Siguiendo a su autor de cabecera, Santo Tomás, en las páginas de Cayetano encontramos un comentario irónico. Ni tampoco puede concluirse por la misma razón que Dios sea piedra de modo proporcional, porque la noción de piedra tomada formalmente, aun cuando sea pulida al máximo, encierra alguna imperfección que impide que se halle en Dios, tanto según sí misma como proporcionalmente, salvo de manera metafórica, como cuando se dice: la roca en efecto era Cristo. Este chiste puede pasar desapercibido, pero si leemos con atención, vemos que Cayetano emplea la imagen de pulir un concepto. El detalle irónico es que lo que se intenta pulir es nada menos que el concepto de una piedra. Finalmente, vamos a pasar al medieval más interesante de este video en lo que respecta al humor, San Bernardo de Claraval, monje cistercense del siglo XII, quien se formó dentro de una espiritualidad marcada por la austeridad, el silencio y el dominio interior. En ese contexto, la risa y la ligereza no eran simples rasgos de carácter, sino posibles signos de dispersión del corazón y de una vida interior todavía desordenada. No sorprende entonces que en los textos de Bernardo aparezca con fuerza una desconfianza hacia la ligereza, la risa desordenada o el juego inútil.
Para él, estas actitudes no serían neutrales, sino que revelaban, al menos potencialmente, una dispersión del corazón, y es desde esta clave espiritual, monástica y ascética que debemos leer tanto sus juicios como los retratos de santidad que constituyen sus hagiografías. En este punto conviene aclarar algo fundamental. La falta de humor en San Bernardo no fue una simple cuestión de temperamento, fue, en sentido estricto, una práctica consciente. El doctor de la iglesia no solo rechazaba los chistes de sus hermanos, sino que exhortaba a los novicios cistercenses a eliminar el humor de su vida por completo. No solo debían evitar reírse de los demás, sino incluso entrenar su mente para no percibir el humor cruel en primer lugar. Y sin embargo aquí aparece la paradoja. El mismo San Bernardo disfrutaba de las bromas en determinadas circunstancias y llegó a defender explícitamente un cierto tipo de humor. Más aún, sostenía que, en el momento adecuado y para la persona adecuada, la broma no solo era permisible, sino necesaria para el desarrollo moral del monje. Pero ¿cuál es ese momento adecuado? ¿Quiénes son esas personas adecuadas? ¿Y qué tipo de humor escapa exactamente a la severa prohibición bernardina? Para responder estas preguntas, vamos a seguir el recorrido que hace Peter Jones en su artículo sobre el tema. El primer manifiesto explícito de la falta de humor en San Bernardo aparece en su obra más temprana conservada, titulada Los grados de la humildad y del orgullo, escrita sobre el 1120 después de Cristo. Se trata de un tratado dirigido a los novicios cistercienses, cuyo objetivo es modelar su conducta y su disposición interior. La obra está organizada en 12 grados ascendentes hacia la humildad perfecta y 12 grados descendentes hacia la soberbia absoluta. Y lo interesante es que, para Bernardo, la soberbia no comienza ni con la alabanza externa ni con acciones visibles, sino mucho antes. La soberbia comienza en la mente. Para él, el primer grado de la soberbia es la curiosidad. No obviamente una curiosidad intelectual sana, sino la atención desordenada a las diferencias entre uno mismo y los demás dentro de la comunidad. Así, el monje empieza a compararse, a observar dónde sobresale y dónde otros lo hacen, etc. De esta curiosidad nace el segundo grado, una cierta ligereza del espíritu, una ligereza alegre, fruto de la envidia y de la autocomplacencia. A partir de aquí, dice Bernardo, el paso es corto hacia el tercer grado de la soberbia, que él llama alegría necia. Es en este punto donde aparece el dato decisivo. El monje se vuelve propenso a las bromas y se inclina fácilmente a la risa. Así lo describe San Bernardo. Así pues, por aquella parte en la que se muestra su propia vileza y la excelencia ajena, restringe su curiosidad para trasladarse por completo a la parte contraria, de modo que observe con excesiva atención aquello en lo que él mismo parece sobresalir y disimule siempre aquello en lo que otro sobresale, para que, evitando lo que se juzga triste, la alegría se mantenga continua. Y así sucede que, cuando el gozo y la tristeza se disputaban alternativamente su posesión, comienza a poseer únicamente la alegría inepta. En esta, en la cual se te constituye el tercer grado, recibe por qué signos puedes descubrirla, ya sea en ti, ya sea en otro. A quien es de este tipo, o nunca o rara vez lo irás gemir o lo verás llorar. Si lo observas, creerías que o se ha olvidado de sí mismo o que ha sido lavado de sus culpas. En los gestos aparece la bufonería, en el rostro la jovialidad, en el andar la vanidad. Inclinado a la broma, fácil y pronto para la risa. En este primer momento entonces el diagnóstico es claro. En la etapa inicial de la vida monástica, el humor aparece como un síntoma de una interioridad todavía desordenada. Hasta aquí el rechazo del humor en San Bernardo parece total. Y sin embargo, cuando avanzamos en sus escritos y en los testimonios sobre su vida, el cuadro comienza a complicarse. Cerca de 20 años después, en el sermón llamado A los clérigos sobre la conversión, predicado a estudiantes en París, Bernardo retoma el tema dentro de un programa de austeridad espiritual tan exigente como el de su obra juvenil. En este sermón, Bernardo no se limita a hablar del humor en abstracto, sino que lo inserta en una reflexión más amplia sobre el dominio del deleite corporal. Cada órgano del cuerpo, dice, es una ventana por la cual la muerte puede entrar en el alma. Junto al ojo, que debe llorar más que vagar, Bernardo señala la lengua. El habla debe ser estrictamente filtrada, nada frívolo, nada innecesario. El monje no debe decir nada que no sea serio o incluso estrictamente necesario. Hasta aquí, por lo tanto, todo parecería indicar que San Bernardo se oponía frontalmente al humor en general, en la medida en que toda risa implicaría una cierta ligereza capaz de desviar el alma de su fin último. Sin embargo, cuando uno se adentra en la correspondencia del Dr. Melifluo, el panorama se vuelve más complejo. Allí descubrimos no solo que bromeaba con frecuencia, sino que incluso animaba a otros a hacerlo. En una carta dirigida a su íntimo amigo Pedro el Venerable, abad de Cluny, Bernardo confiesa disfrutar especialmente de un humor jovial que, aun siendo ligero y encantador, no pierde ni la dignidad ni la gravedad propias de la vida espiritual. En tono claramente amistoso, escribe: «Me agrada, lo confieso, la broma.
pues es grata por la jovialidad y seria por la gravedad. No sé, en verdad, de qué modo, aun bromeando, disponéis vuestras palabras con tanto juicio, de manera que ni la broma huela a ligereza, ni la autoridad, una vez conservada, disminuya el encanto de la alegría. ¿Cómo se explica entonces esta tensión? ¿En qué sentido puede San Bernardo condenar la risa en unos contextos y elogiarla en otros? ¿Dónde traza exactamente la línea entre una ligereza censurable y un humor legítimo? Para entender esto, podemos analizar una instancia de humor en su principal biografía. La encontramos en un milagro que San Bernardo realizó, según nos cuenta su gran biógrafo, Guillermo de Saint-Thierry. Leemos: había venido una vez a Foigny, que es una abadía, una de las primeras que él mismo fundó, situada en el territorio de Laon, y cuando se preparaba allí la dedicación de un nuevo oratorio, una multitud increíble de moscas lo había invadido de tal modo que su zumbido y su molesto ir y venir causaban una molestia excesiva a los que entraban. No presentándose, pues, ningún remedio, dijo el santo, las excomulgo, y a la mañana siguiente encontraron a todas muertas al mismo tiempo. Ciertamente el evento fue milagroso. A la mañana siguiente, todas las moscas habían realmente desaparecido. Sin embargo, esto no quita que el comentario del doctor fue claramente en tono humorístico. Bernardo nunca habría creído en la excomunión de las moscas, sobre todo porque no eran propiamente miembros de la Iglesia de Cristo, y claramente no se puede sacar de comunión a quien no puede estar en comunión en primer lugar. Además, como abad, Bernardo ni siquiera tenía poder para llevar a cabo excomuniones. Al exponer y explotar su relativa falta de poder, probablemente San Bernardo se estaba permitiendo un poco de humor autocrítico. Según la lógica de la broma, ni siquiera el más grande de los abades podía lidiar con una simple plaga de moscas. La clave para entender su humor es entonces la de la autohumillación, o en otras palabras, el reírse de uno mismo. Para profundizar en esto podemos ver el valor de la humillación propia en una de sus cartas, en donde explica: la humillación es el camino hacia la humildad, como la paciencia hacia la paz, como la lectura hacia la ciencia. Si apeteces la virtud de la humildad, no rehuyas el camino de la humillación, porque si no soportas ser humillado, no podrás ser elevado a la humildad. Me aprovecha, por tanto, que se conozca mi necedad y que con justicia sea confundido por los que saben, a quienes muchas veces les aconteció ser injustamente alabado por los ignorantes. Solo el que es verdaderamente humilde se contiene a sí mismo y perdona a su alma, el cual, para que no se piense de él lo que no es, siempre, en cuanto de él depende, quiere que no se conozca lo que es. Es entonces que podemos responder a las preguntas sobre el humor aceptable en San Bernardo. Para los principiantes en la vida monástica, Bernardo privilegiaba la desconfianza hacia el humor, porque podía fomentar comparaciones, superioridad y dispersión interior. En esa etapa, la falta de humor cumplía una función pedagógica, proteger el proceso de autoconocimiento y humildad. En cambio, cuando se dirigía a monjes más maduros, el doctor de la iglesia advertía el peligro opuesto: la incapacidad de reírse, especialmente de uno mismo, podía convertirse en un obstáculo para la verdadera humildad. El humor legítimo aparece entonces como una forma de humillación aceptada, necesaria para reconocer las propias limitaciones ante Dios. En conclusión, lejos de ser ajenos al humor, los grandes escolásticos lo pensaron con una seriedad que hoy suele faltar. En Santo Tomás, la ironía y la agudeza forman parte de la virtud. En Buenaventura y Cayetano, el humor es señal de dominio intelectual. En San Bernardo, finalmente, la risa solo es legítima cuando nace de la humildad y no de la ligereza. El punto común es claro: el humor no es un escape de la verdad, sino una prueba del orden interior del alma. Por eso, para los medievales, no cualquiera sabe reír bien.